Es importante hablar sobre las glándulas suprarrenales, puesto que estas son las encargadas de producir las hormonas córtico-suprarrenales. Son dos glándulas pequeñas que se encuentran ubicadas en el polo superior del riñón y pesan aproximadamente 4 gramos cada una. Internamente se dividen en dos partes, una más interna que se llama médula suprarrenal y otra más externa que se llama corteza suprarrenal. La más interna representa el 20% del órgano y libera adrenalina y noradrenalina en respuesta a la estimulación simpática. Sin embargo, la corteza corresponde al 80% del órgano y libera la hormona corticosteroide. Hablando de la corteza suprarrenal, que es la encargada de producir esta hormona, va a secretar mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos en pequeñas cantidades. Los mineralocorticoides van a afectar sobre todo a los electrolitos extracelulares, especialmente el sodio y el potasio. Los glucocorticoides van a llevar su nombre porque poseen efectos importantes de aumento de la glucemia, además de que influyen en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos. La corteza suprarrenal está compuesta de 3 capas. 1, la zona glomerular, 2, la zona fascicular y 3, la zona reticular. En la zona 1, que es la capa más externa, va a contribuir casi al 15% de la corteza. Aquí va a tener células que son capaces de secretar cantidades importantes de aldosterona. En la zona 2, que es la capa media, va a representar casi el 75% y va a secretar glucocorticoides, cortisol y corticosterona, así como pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales. En la zona 3, que es la capa más interna, va a secretar los andrógenos suprarrenales y pequeñas cantidades de estrógeno y algunos glucocorticoides. Las hormonas córtico-suprarrenales son esteroides derivados del colesterol. ¿Y de dónde viene este colesterol? El 80% proviene de las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, y una pequeña cantidad del acetato. El transporte del colesterol a la célula suprarrenal está sometido a mecanismos de retroalimentación que pueden modificar en gran medida la cantidad disponible para la síntesis de esteroides. Por ejemplo, la hormona adrenocorticotropa va a estimular la síntesis de esteroides suprarrenales, incrementar el número de receptores LDL y aumentar la actividad de las enzimas que libera el colesterol a partir de la LDL. La síntesis ocurre en la mitocondria y el retículo endoplásmico. En los mineralocorticoides, algunos de ellos son la aldosterona, que va a ser muy potente y supone casi el 90% de la actividad, la desoxicorticosterona, el corticosterona, la 9-alfa-fluorocortisol, el cortisol y la cortisona. En los glucocorticoides tenemos el cortisol, que es muy potente y es el responsable de casi el 95% de toda la actividad. La corticosterona, que proporciona el 4% de la actividad. La cortisona, la metilprednisolona y la dexametasona, que es 30 veces más potente que el cortisol. De un 90 a un 95% del cortisol plasmático se va a unir a las proteínas del plasma, mayormente a la globulina, que se llama globulina fijadora de cortisol o transcortina, y en menor grado a la albumina. Como esta unión es muy fuerte, reduce la eliminación rápida de este cortisol, teniendo una vida de 60 a 90 minutos. Por el contrario, el 60% de la aldosterona se va a unir a proteínas y el 40% se va a quedar libre, lo que hace que tenga una vida mucho menor a 20 minutos. La unión de los esteroides a las proteínas van a actuar como reservorios
para que no haya una eliminación rápida de estas hormonas. También aseguran una distribución entre los tejidos. Los esteroides suprarrenales se van a degradar en el hígado, se conjugan con ácido glucurónico y forman lo que son sulfatos. Este sulfato es una sustancia inactiva, ya que carece de mineral corticoide y de glucocorticoide. El 25% de esto se va a eliminar en la bilis y luego por las heces. El demás conjugado que haya generado el hígado se va a engrasar por la circulación y como son muy solubles no necesitan de proteínas, así que se filtran en los riñones y se excretan por la orina. La aldosterona en la sangre tendrá una concentración de 6 nanogramos, equivalente a 6.000 millonésimas de gramo por 100 mililitros, y su secreción será de 150 microgramos sobre día o 0,15 miligramos sobre día. Pero esto va a depender de la ingestión de sodio y potasio. La concentración de cortisol es de 12 microgramos sobre 100 mililitros y su secreción es de 15 a 20 miligramos sobre día, pero también varía, ya que en la primera hora del día es muy aumentado y va a ir reduciendo conforme llega la tarde. La pérdida completa de la secreción córtico-suprarrenal causa una muerte en un plazo de 3 días a 2 semanas, a menos que reciba un tratamiento salino o una inyección de mineral corticoides. Sin mineral corticoide, la concentración de ion potasio en el líquido extracelular va a aumentar, el sodio y el cloruro van a desaparecer, el volumen del líquido extracelular y el volumen de la sangre reducen, causando un descenso del gasto cardíaco y este va a ocasionar un estado de shock y este shock evoluciona a la muerte. Pero esto se puede evitar dando aldosterona u otro mineral corticoide, ya que por eso se les dice que los mineral corticoides actúan como salvavidas de las hormonas corticosuprarrenales. La aldosterona es responsable de un 90% de la actividad mineral corticoide, ya que lo secretan los corticosuprarrenales y el cortisol es el principal glucocorticoide que lo secreta la corteza suprarrenal. La actividad de la aldosterona es 3.000 veces mayor que el cortisol y el cortisol solo 2.000 veces superior a la de la aldosterona. El cortisol se une a receptores minerales corticoides con alta afinidad, pero las células epiteliales renales expresan una enzima llamada 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2. Lo que hace es convertir el cortisol a cortisona por esta enzima, ya que la cortisona no muestra una afinidad por unirse a los receptores mineral corticoides. Esta enzima tiene un efecto de estado redox, reducción y oxidación, evitando que el cortisol active los receptores mineral corticoides. En caso de no tener esta enzima, genera un síndrome de exceso mineral corticoide aparente, SMA, ya que como hay exceso de secreción de la aldosterona, los niveles de plasma en la aldosterona pues van a ser bajos. El regaliz contiene ácido glicirretínico. Lo que hace este ácido es bloquear o inhibir a la enzima 11-beta-HSD2. Como bien sabemos, la aldosterona favorece la reabsorción de sodio, al mismo tiempo la secreción de potasio. Lo que hace es que la aldosterona conserva el sodio en el líquido extracelular y aumenta la eliminación de potasio por medio de la orina. También el exceso de la aldosterona en el plasma ocasiona un aumento en el sodio en el líquido extracelular y hay un descenso en la del potasio. Por el contrario, la ausencia total de secreción de la aldosterona ocasiona una pérdida urinaria de 10 a 20 gramos de sodio y al mismo tiempo el potasio va a quedar retenido en el líquido extracelular. Siguiendo los temas, el exceso de aldosterona aumenta el volumen de líquido extracelular y la presión arterial, pero ejerce muy poco efecto sobre la concentración de sodio plasmático. Y esto es porque este efecto pasa porque cuando se reabsorbe el sodio también se reabsorbe el agua en los túbulos.
También tenemos pequeños incrementos del sodio en el líquido extracelular, estimulan la sed y el consumo de agua, y esto promueve la secreción de la hormona antidiurética, la cual produce reabsorción de agua por los túbulos renales y colectores de los riñones, lo que aumenta el volumen de líquido extracelular y esto va a aumentar la presión arterial. Tenemos un ejemplo que nos menciona el libro, que tenemos que el líquido extracelular, cuando aumenta del 5 al 15% de sus valores normales, la presión arterial también sube entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Bueno, pues para resumirlo bien, el volumen de líquido extracelular por aldosterona de 1 a 2 días, es decir, que se aumenta de 1 a 2 días, también aumenta la presión arterial, y esto es igual a que también aumenta la excreción renal del sodio y el agua. Bueno, también que tenemos que la excreción se denomina natriuresis por presión y diuresis por presión. Natriuresis se divide al sodio y diuresis se divide al agua. Tenemos otros términos que se llama la escape de aldosterona, que es la vuelta de normalidad de la excreción renal del sodio y el agua como consecuencia de la natriuresis y diuresis. Bueno, pues la anulación de la secreción de aldosterona también tenemos este término, que es la pérdida del sodio por orina. Esto hace que se reduzca el cloro del sodio en el líquido extracelular, y también se reduce el volumen del líquido extracelular, y esto, su consecuencia es una deshidratación con una hipovolemia, y esto puede causar un shock circulatorio. Como podemos ver en las imágenes, nos representa que cuando sube la aldosterona también sube el volumen extracelular, y esto sube también la presión arterial. Bueno, pues tenemos el exceso de aldosterona, produce hipopotasemia y debilidad muscular, y también el déficit de aldosterona induce hiperpotasemia y tensidad cardíaca. La hipopotasemia se refiere al nivel bajo de potasio cuando se secreta la aldosterona en exceso, y la hiperpotasemia es cuando hay más potasio, y esto puede causar problemas cardíacos, produce arritmias, produce contractilidad y insuficiencia cardíaca. La hipopotasemia es porque elimina el potasio por la orina, y también porque el potasio está en el líquido extracelular y pasa a las células del organismo, es decir, que pasa del extracelular al intracelular. Los niveles bajos de potasio producen debilidad muscular por los potenciales de acción. También tenemos que el exceso de aldosterona aumenta la secreción tubular de iones de hidrógeno con la siguiente alcalosis leve, que la pérdida de hidrógeno es por orina, que significa más aldosterona es igual a pérdida de iones de hidrógeno, y esto hace acidosis que produce alcalosis leve. Tenemos la aldosterona estimula el transporte del sodio y potasio en las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales y las células epiteliales intestinales, más específicamente en las células del colon. Bueno, pues en las glándulas sudoríparas importa por la conservación de sales en climas cálidos. La aldosterona ejerce esta función de reabsorber el sodio. En las glándulas salivales es importante para permitir conservar la sal cuando se pierde mucha saliva. Y en las células epiteliales intestinales, como ya dije específicamente en las del colon, es importante porque se potencia la absorción del sodio, y esto a la vez la pérdida fecal de sodio, porque si estas células hacen la falta de aldosterona, habrá pérdida de sales. Y aquí podemos ver las glándulas sudoríparas y las glándulas salivales. Bueno, tenemos el mecanismo de la acción de la aldosterona, que es uno. Bueno, yo lo dividí por pasos y aquí en la misma imagen nos las va explicando. Que es uno, la aldosterona ingresa directamente por la liposolabilidad a la célula. Entra directo. 2. La aldosterona se une a la proteína receptora mineralocorticoide y se forma el complejo de aldosterona receptor. Aquí lo podemos ver. 3. El complejo ingresa al núcleo de la célula, y va hacia y van a terminar haciendo ARN mensajero. Este ARN mensajero pasa al citoplasma y va a ir hacia los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas,
Estas proteínas así formadas consisten en enzimas y proteínas transportadores de membrana. Estas proteínas transportadoras sirven para el transporte del sodio y el potasio e hidrógenos. También tenemos la regulación de la aldosterona. Se compone de 4 factores que desempeñan una función esencial para la regulación. Los primeros 2 son los más importantes. El 1 es el incremento de la concentración de iones de potasio en el líquido extracelular, que aumenta mucho la secreción de aldosterona. Ese es el primer punto. El segundo es el aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular, que también incrementa mucho la secreción de la aldosterona. Estos son los 2 más importantes. 3. El incremento de la concentración de iones de sodio en el líquido extracelular apenas reduce la secreción de aldosterona. Y 4. Se necesita ACTH para la adenohipófisis para que haya secreción de aldosterona. Estos son los 4, digamos, mecanismos de regulación. Los glucocorticoides ejercen funciones tan esenciales para prolongar la vida de los animales como la de los mineralocorticoides. Estas funciones se expondrán en los siguientes apartados, ¿vale? Y bueno, nosotros nos centraremos en los glucocorticoides, que son hormonas de la familia de los corticosteroides, o mejor conocidos como esteroides, que participan en la regulación de los metabolismos de los carbohidratos. Entonces, recordando que se le conocerán como esteroides, ¿vale? Esteroides. De todos los corticoides, el más importante es el cortisol, del que hablaremos adelante, y también se le conoce como hidrocortisona. Aquí les pongo una pequeña imagen de cómo es que es una estructura de un glucocorticoide en su forma química. Funciones. Tendremos 2 funciones. La primera trata de que estimula la gluconeogénesis en el hígado y influye en el metabolismo de las proteínas como segundo punto. Efectos del cortisol sobre los hidratos de carbono. Como punto número 1 vamos a tener el incremento de la glucemia. Y este incremento de la gluconeogenía, como la reducción moderada de la utilización celular de la glucosa, a su vez, recuerden que pues a su vez el aumento de la concentración de la glucosa estimula la secreción de insulina. Entonces recuerden, el incremento de la glucosa va a generar un incremento de la insulina. Por eso es que aquí dice aumento de la glucosa en sangre. Y este incremento de la glucemia pues va a alcanzar a veces la tal proporción de un 50% o más del límite normal. Lo va a sobrepasar más del 50% de lo normal. Y pues que se llega más que nada en un estado como diabetes suprarrenal. Se le va a conocer como diabetes suprarrenal. Suprarrenal, ¿vale? Listo. Como punto número 2, vamos a tener que el cortisol movilizará los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo. Por ello, llegan más aminoácidos al plasma para incorporarse a la glucogenía hepática y facilitar formación de glucosa. Y aquí vamos a favorecer, gracias al movimiento, recuerden, gracias al movimiento vamos a favorecer la formación de glucosa. Después vamos a tener el punto número 3. El punto número 3 va a haber una disminución de la utilización celular de la glucosa. El cortisol también reduce, aunque en grado moderado, la utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo.
aunque se desconoce la causa exacta de este descenso. Un efecto importante del cortisol es la reducción de la translocación de los transportes de glucosa, que viene siendo aquí el famosísimo GLUT4. Y pues en la membrana celular, en especial en las células del músculo esquelético, lo conducen a una resistencia a la insulina. Aquí se presentará una resistencia a la insulina. Resistencia. Que no se les olvide, chicos, ¿vale? Y como el punto número 4 y último va a ser que el cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. Este efecto se debe a la capacidad de los glucocorticoides para activar la transcripción del ADN en el núcleo del hepatocito, de la misma manera que la aldosterona actúa en las células del túbulo renal, de forma que el ARNM, que a su vez dan origen al conjunto de las enzimas necesarias para la gluconeogénesis. Entonces aquí va a haber un aumento de estas enzimas que promueven la gluconeogénesis. Muy importante. Y como último punto vamos a tener los efectos del cortisol sobre el metabolismo de las proteínas. Y el cortisol pues provoca un descenso en el depósito de proteínas, excepto en los hepatocitos. Y este descenso se debe a 3 defectos. Que no sé, 3 defectos, vale. Tres efectos. Existe una que es la menor síntesis de proteínas. Aquí se va a sintetizar la menor cantidad. En el punto número 2 vamos a tener un mayor catabolismo de las proteínas intracelulares. Y en el punto número 3 va a haber una reducción en el transporte de aminoácidos al interior de la célula. Ojo, recuerden que este punto es muy importante, ya que el cortisol se encargaba de la movilización. Entonces, si va a haber un descenso del cortisol, obvio que va a haber una reducción en el transporte o la movilización de los aminoácidos y de las proteínas, como lo mencionamos hace un momento en el punto número 2, que es la movilización de aminoácidos de los tejidos extrahepáticos hacia el plasma. Entonces, si va a haber una disminución del cortisol, hay una disminución, va a haber una disminución, es obvio que va a haber igual una disminución, menos. De proteínas del hígado y el plasma debido al cortisol nos explica que tienen efectos que incrementan el transporte de aminoácidos hacia los hepatocitos y estimula enzimas hepáticas para la síntesis de proteínas. Niveles altos de cortisol aumentan la gluconeogénesis y disminuye la síntesis de glucógeno. Aquí tenemos 2 efectos que se ocurren al mismo tiempo, que sería la de los glucocorticoides, que reducen proteínas en otros lugares del organismo, y el cortisol, que aumenta la producción de proteínas en el hígado y también la producción de proteínas del plasma. En el aumento de aminoácidos sanguíneos, el cortisol reduce el transporte de aminoácidos de las células musculares y otras células extrahepáticas. La disminución del transporte de los aminoácidos a las células extrahepáticas nos va a tener un menor transporte de aminoácidos. Esto disminuye nuestras concentraciones intracelulares y la síntesis de nuestras proteínas. En la estimulación del transporte a los hepatocitos, el cortisol movilizará ácidos grasos de los tejidos extrahepáticos y esto agota los depósitos tisulares de las proteínas. Tenemos algunos efectos, que sería el incremento de la disaminación de los ácidos grasos por hígado, aumento de la síntesis hepática de proteínas, formación hepática de proteínas plasmáticas y el incremento de la gluconeogénesis. En los efectos del cortisol, el cortisol movilizará ácidos grasos del tejido adiposo, aumentando la concentración de ácidos grasos libres en plasma, y esto los va a utilizar con un fin energético. El alfa-glicerofosfato deriva de la glucosa. Este se encarga del depósito y el mantenimiento de los triglicéridos en estas células y hace que los adipocitos empiecen a liberar ácidos grasos. En ayunos prolongados o el estrés, el incremento en la oxidación de los ácidos grasos induce la utilización energética de la glucosa a utilizar ácidos grasos. Vamos a tener alguna causa como el exceso de cortisol, que nos va a inducir a la obesidad. En esta, la estimulación exagerada del consumo de alimentos y de que algunos tejidos del organismo generan grasas con más rapidez de la que movilizan u oxidan, nos van a generar el desarrollo excesivo del cortisol. Esto nos va a generar obviamente la obesidad y acumulación de grasa
en tórax, cuello y cara. El estrés nos provoca un aumento inmediato de secreción de la ACTH por la adenohipófisis, seguido de la secreción del cortisol por la corteza suprarrenal. En nuestra imagen solo nos muestra la formación de y secreción de corticoides en las fracturas de las patas de una rata. El cortisol suele movilizar las proteínas contráctiles musculares o proteínas neuronales hasta que todas las demás sean liberadas. En este caso tenemos algunos tipos de estrés que aumentan la liberación del cortisol: traumatismo, infección, calor, frío intenso, inyecciones de noradrenalina y simpático-miméticos, cirugía, inyección de sustancias necrosantes bajo la piel, inmovilización del animal, en este caso una rata, y las enfermedades debilitantes. Cuando un tejido sufre daño a causa de un traumatismo, infección o alguna otra causa, nos va a provocar esto una inflamación. Es nociva más que nada. En grandes cantidades de cortisol bloquea o revierte muchos efectos de la inflamación. Y la inflamación consta de 5 etapas, que sería la liberación de células que activan el proceso inflamatorio, como la histamina, la bradicinina y las prostaglandinas, el aumento del flujo sanguíneo en la zona inflamada, que se conoce como el eritema, salida de plasma de los capilares hacia la zona dañada, que aumenta la permeabilidad capilar y la coagulación, la infiltración de la zona por leucocitosis y crecimiento de tejido fibroso que contribuye a la cicatrización. Los glucocorticoides también ejercen efectos antiinflamatorios. Aquí se dividen en dos, que sería el primero el bloqueo de las primeras etapas del proceso inflamatorio antes de iniciar una inflamación visible. El segundo va a favorecer la rápida desaparición y aceleración de la cicatrización, y este se va a notar más que nada cuando ya está en proceso de... A continuación yo les explicaré cómo el cortisol impide la inflamación tanto por la estabilización de los lisosomas como a través de otros efectos. Para comenzar, entendamos que el cortisol va a estabilizar las membranas lisosómicas. Esta estabilización es uno de los efectos antiinflamatorios de mayor importancia y de mayor interés, porque aumenta la resistencia a la rotura de las membranas de los lisosomas intracelulares. También reduce la permeabilidad de los capilares, quizás como un efecto secundario a la menor liberación de enzimas proteolíticas. Este descenso hará que la permeabilidad impida la salida del plasma a otros tejidos. También disminuye la migración de los leucocitos a zonas inflamadas y también va a disminuir la fagocitosis de estas células dañadas. Como quien dice, va a contener las células dañadas para que disminuya la inflamación. También el cortisol inhibe el sistema inmunitario y reduce las multiplicaciones de los linfocitos, sobre todo en los linfocitos T. También va a disminuir la fiebre. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo porque reduce la liberación de la interleucocina 1, por lo que los linfocitos no la van a liberar, y es uno de los principales estimuladores del sistema termorregulador del hipotálamo. También tenemos cómo el cortisol va a resolver la inflamación. Bueno, incluso después de que ya está establecida la inflamación, cuando administran el cortisol, esto puede reducir en un plazo de horas y ya no días. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando administran cortisol va a actuar a las horas o a los minutos para que la inflamación disminuya, porque bloquea casi todos los factores que fomentan el proceso y además acelera la cicatrización. Pero aún es incierto cómo lo hace exactamente. Pero como cualquiera que sea el mecanismo exacto de los efectos antiinflamatorios del cortisol, resulta esencial para ciertas enfermedades como la artritis reumatoide y la fiebre reumática. ¿Cuáles son otros efectos del cortisol? Bueno, el cortisol bloquea las respuestas inflamatorias a las reacciones alérgicas. El cortisol no influye en las reacciones alérgicas básicas entre el antígeno y el patógeno o el anticuerpo. Pero como la respuesta inflamatoria causa muchos efectos graves y a veces la muerte, ahí es donde va a entrar el cortisol, porque va a entrar cuando empiecen los efectos. Y cuando tengamos la administración del cortisol, va a funcionar en la respuesta antiinflamatoria, y esto puede incluso a veces hasta salvar la vida del paciente. Bueno, pero ¿cuál es el mecanismo celular de la reacción en el cortisol? Bueno, el cortisol, como otras hormonas esteroideas, ejerce sus efectos mediante su interacción inicial, como los receptores intracelulares, como el GR tipo 2, como tenemos en la imagen, aunque también puede
interrelacionarse con los MR tipo 1, que también tenemos en la imagen. Aquí, ¿cómo lo hará? Bueno, el cortisol es liposoluble y difunde con facilidad a través de las membranas celulares. Una vez que en el interior de las células se une a una proteína receptora del citoplasma, luego el complejo hormonal receptor interactúa en consecuencias reguladoras mediante el ADN denominadas elementos de respuesta de los glucocorticoides, que quiere decir que inducen o reprimen a la transcripción génica. Como ya lo había mencionado antes, los efectos metabólicos del cortisol no son inmediatos, sino que van a durar exactamente de 45 a 60 minutos, lo que serían minutos y no horas. En temas de hormonas corticosuprarrenales, yo les voy a hablar acerca de 8 puntos. El primero de estos es la ACTH, estimula la secreción de cortisol. Este punto nos quiere decir que la secreción de cortisol está sometida de forma casi exclusiva al control de la ACTH hipofisaria. Esta hormona, también llamada corticotropina o adrenocorticotropina, estimula asimismo la síntesis suprarrenal de andrógenos. Como segundo punto es la química de la ACTH, que es un polipéptido grande correspondiente a una cadena de 39 aminoácidos. También se le conoce como polipéptido menor o reducido, un producto de la digestión de ACTH, cuya cadena mide 24 aminoácidos. Como tercer punto es la corticoliberina hipotalámica, controla la secreción de ACTH. Este es un factor muy importante que controla la liberación de ACTH, como lo podemos ver en la imagen que les estoy mostrando. También se le conoce como corticoliberina o factor liberador de corticotropina, que abreviado es CRF. Su proceso de secreción es hacia el plexo capilar primario del sistema hipofisario portal en la eminencia media del hipotálamo y luego se transporta a la adenohipófisis, donde induce a la secreción de ACTH, como podemos observar en la imagen. El otro punto, que es el cuarto, es la ACTH activa las células corticosuprarrenales para que produzcan esteroides a través del aumento del monofosfato de adenosín cíclico. Este punto nos quiere decir que el efecto principal que tiene el ACTH sobre las células corticosuprarrenales consiste en la activación de adenilato ciclasa de la membrana celular, que esto a su vez que va a formar, que es el monofosfato de adenosín cíclico que les estoy diciendo en el citoplasma. Este a su vez activa distintas enzimas intracelulares que sintetizan las hormonas corticosuprarrenales. Esto nos va a llevar a un paso muy importante para controlar la secreción corticosuprarrenal, que es en la activación de la enzima proteína sinasa A, de la que depende la conversión inicial de colesterol en pregnenolona. Que esta es una conversión inicial que representa el paso limitante de la velocidad de síntesis de todas las hormonas corticosuprarrenales y explica por qué la ACTH se necesita en condiciones normales para la producción de cualquier hormona corticosuprarrenal. Y ahora vamos al quinto punto, que es el efecto psicológico. Aumenta la secreción corticosuprarrenal y de ACTH. ¿Qué nos quiere decir? Que esto es el estrés, como vemos representado en la imagen. Esto nos quiere decir sencillamente que cada tipo de estrés, ya sea físico o mental, aumenta de modo considerable la secreción de ACTH, como podemos ver en la imagen. También otro punto muy importante a tocar es que los estímulos dolorosos inducidos por cualquier tipo de estrés físico o daño tisular se transmiten primero en sentido proximal al tronco del encéfalo y luego en la eminencia media del hipotálamo, como podemos ver en la imagen. Desde esta se secreta el CRF al sistema porta de la hipófisis. Pocos minutos después, toda la secuencia reguladora provoca la aparición de grandes cantidades de cortisol en la sangre, como lo podemos ver en la imagen o en el esquema. Ahora nos lleva esto al sexto punto, que es el efecto inhibidor de cortisol sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis para reducir la secreción de ACTH. Como les estaba diciendo, el cortisol ejerce un efecto inhibidor directo de retroalimentación negativa, que esto hace que se reduzca la secreción de ACTH. Esto se divide en dos, o son dos puntos muy importantes a resaltar, que es el hipotálamo. En el hipotálamo disminuyendo la síntesis de CRF y el otro es la de hipófisis, reduciendo la formación de ACTH. Es donde
hace sus acciones inhibidoras el cortisol. Y esto nos lleva al séptimo punto, que es una manera de resumen del sistema regulador del cortisol, que la clave de este sistema es la excitación del hipotálamo por los distintos tipos de estrés. Eso nos quiere decir que el estrés activa todo el sistema e induce una liberación rápida, como podemos ver representada en el esquema o en la figura. Esto a su vez hace que el cortisol desencadene un conjunto de efector metabólico destinado a aliviar la naturaleza nociva del estrés. Y lo podemos ver representado en 4 puntos muy importantes, que son estos efectores metabólicos que están destinados para aliviar la naturaleza nociva del estrés, causados por lo mismo por el cortisol, por el efecto inhibidor que hace. Y estos 4 son la gluconeogenia, movilización de proteínas, movilización de grasas, estabilización de los lisosomas. Y esto hace que pues alivie, como les había dicho, la naturaleza nociva del estrés. Y como último punto es el ritmo circadiano de la secreción de glucocorticoides. Y nos vamos a la otra imagen, que es una gráfica que nos muestra los mismos secretores de CRF, ACTH y cortisol, que esto nos quiere decir que se elevan en las primeras horas de la mañana y se reducen en las últimas horas de la tarde. Podemos observar el periodo de todo un día, que es mañana, mediodía y tarde, que es en lo que se enfoca el ritmo circadiano, que es lo que ocurre cada día aproximadamente a la misma hora. Y podemos observar los valores plasmáticos del cortisol, que varían desde cifras de aproximadamente 20 microgramos por decilitro una hora antes de levantarse por la mañana hasta valores de solo alrededor de 5 microgramos por decilitro a medianoche. Esta variación puede ser debida a un cambio en el sueño, en los hábitos del sueño, que cause alteración del cortisol. Y eso sería todo. Síntesis y secreción de ACTH, asociadas a la hormona estimuladora de los melanocitos. La ACTH estimula la secreción de cortisol. Esta, a su vez, está sujeta a la regulación eje hipotálamo-hipófisis. La liberación de ACTH por la hipófisis depende de la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona también es precursora de otros péptidos, entre los que se encuentran la hormona estimuladora de los melanocitos. En condiciones normales, estas hormonas no afectarían las funciones del cuerpo. Si se llegara a incrementar la excreción de estas hormonas, podría derivarnos en una enfermedad, por ejemplo, Addison. Andrógenos suprarrenales. Probablemente los dos más importantes, DHEA, deshidroepiandrosterona y androstenediona, se segregan en cantidades importantes, pero poseen una acción andrógena muy débil. Eso hace que surtan muy poco efecto sobre las características sexuales secundarias. Casi toda la actividad andrógena de las hormonas suprarrenales se debe a que éstas son transformados en testosterona en los tejidos periféricos. En los hombres, los testículos producen grandes cantidades de testosterona, que es el andrógeno más potente. Los andrógenos suprarrenales de las mujeres son los responsables de la aparición del vello púbico y axilar. Debemos de recordar que la ACTH estimula la secreción de andrógenos suprarrenales. Anomalías en la secreción córtico-suprarrenal. La secreción excesiva de cortisol puede ser producida por un tumor suprarrenal o un tumor hipofisiario que segregue grandes cantidades de ACTH. Esto provocaría la enfermedad de Cushing o tumores ectópicos. En la enfermedad de Cushing también podría deberse a una administración exógena de grandes cantidades de glucocorticoides. En la enfermedad de Addison ocurre una anomalía en la secreción de hormonas córtico-suprarrenales. Estos procesos suelen ocurrir de forma gradual y determinan una reducción progresiva de la función glucocorticoide o mineralocorticoide. En las deficiencias mineralocorticoides podríamos expresar pérdidas de sodio, hipervolemia, hipotensión, retención excesiva de potasio, hiperpotasemia o acidosis leve.
En la deficiencia de glucocorticoides tendríamos alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, escasa tolerancia en el estrés y la imposibilidad para segregar cortisol. Esto nos daría lugar a crisis addisonianas que podrían culminar en la muerte. Pigmentación melánica. Es una característica que casi todos los pacientes con Addison poseen. Consiste en una pigmentación de las mucosas y de la piel, aunque no de manera homogénea, produciendo manchas sobre todo en partes de la piel fina, por ejemplo la mucosa de los labios. Se pueden expresar como procesos de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la adenohipófisis, con lo que se produce una enorme liberación de ACTH y MSH. Tratamiento de la enfermedad de Addison. Una persona que sufra una destrucción completa de las glándulas suprarrenales y no reciba tratamiento fallecerá en cuestión de semanas o incluso días por una debilidad consuntiva, generalmente por un cuadro de shock circulatorio. Sin embargo, esta persona podría vivir durante años si se le administran cantidades pequeñas de mineralcorticoides y glucocorticoides. Crisis addisoniana. Como ya se ha mencionado, a veces se secretan cantidades enormes de glucocorticoides como respuesta a diferentes tipos de estrés. Sin embargo, en las personas con enfermedad de Addison, la producción de estos no aumenta. Esta necesidad de glucocorticoides suplementarios conlleva una debilidad asociada a los periodos de estrés. Por ejemplo, ante algún traumatismo, alguna enfermedad u otra clase de estrés, es muy probable que se necesiten mayores cantidades de glucocorticoides. Para evitar la muerte de la persona se requieren dosis de glucocorticoides de al menos 10 veces superior a lo normal. Hiperfunción corticosuprarrenal. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing provoca una cascada compleja de efectos hormonales. Esto se debe al exceso de cortisol. El hipercortisolismo puede deberse a diferentes causas como adenomas adenohipofisiarios, anomalías de la función del hipotálamo, secreción ectópica de ACTH y adenomas de la corteza suprarrenal. Esto puede ser independiente de la ACTH o independiente de ella. Algunas manifestaciones clínicas son la movilización de la grasa de la parte inferior del cuerpo y su depósito simultáneo en las regiones torácicas y superior del abdomen. Edema facial, la cara suele describirse como luna llena. Acné e hirsutismo, es decir, exceso de vello facial. Casi el 80% de los enfermos van a desarrollar hipertensión. Esto va a ser asociado a los efectos mineralcorticoides ligeros del cortisol. Efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas. El síndrome de Cushing puede incrementar la glucemia hasta valores de 200 miligramos por decilitro después de las comidas. Este aumento se debe a la mayor gluconeogenia y la menor utilización de la glucosa por los tejidos. Además, las proteínas tisulares en casi todo el organismo, en excepción del hígado, van a experimentar un descenso. Esto va a justificar la debilidad y la falta de síntesis proteica en tejidos linfáticos, lo que va a conllevar a una supresión del sistema inmunitario. Es por eso que muchos pacientes fallecen debido a infecciones. También al tener un menor depósito de proteínas en los huesos, suele provocar una osteoporosis grave. El tratamiento del síndrome de Cushing va a consistir en extirpar el tumor suprarrenal mediante cirugía o radiación, o reducir la secreción de ACTH con medicamentos que bloqueen la esteroideogenia, como la metirapona, el ketoconazol, aminoglutetimida o inhibidores de la GABA transaminasa y antagonistas de la serotonina. Cuando no se puede reducir la secreción de ACTH, el tratamiento suele consistir en una suprarrenalectomía parcial o total y posteriormente se administran esteroides suprarrenales para compensar la insuficiencia de estos. Hiperaldoterismo primario, síndrome de Cohn. El desarrollo de un tumor en la zona glomerular puede producir una gran secreción de aldosterona, o en casos aislados, la corteza suprarrenal hiperplasia secreta aldosterona y no cortisol. Las consecuencias de esto son hipopotasemia, alcalosis metabólica leve, ligero aumento del volumen extracelular y del volumen sanguíneo, un incremento mínimo de la concentración plasmática de sodio y casi siempre hipertensión, además de un descenso de la renina. El tratamiento va a consistir en la extirpación quirúrgica del tumor o de casi todo el tejido suprarrenal si la causa es hiperplasia, o farmacológico
con el antagonismo del receptor mineral corticoide, con espironolactona o espleronona. Síndrome adrenogenital. Es cuando un tumor de la corteza suprarrenal secreta cantidades exageradas de andrógenos. Cuando este afecta a la mujer, esta desarrollará características masculinas, como el crecimiento de barba, una voz más grave, distribución masculina del vello, crecimiento del clítoris y depósito de proteínas en los músculos. En varones tiene el mismo efecto, aunque este acelera el crecimiento de los órganos sexuales masculinos.